Tribunal Constitucional entra en sesión, vista conjunta de las causas roles 4.170 y 4.623, ambos requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto al artículo 53, inciso tercero del Código Tributario. Tiene la palabra el relator, don José Francisco Leito. Muchas gracias, señor presidente. Se ha llamado a vista conjunta de causas roles 4.170, deducido por doña Sara Otarola Navarrete, y rol 4.623, acción deducida por Inversiones Familiares BV, en que impugna la norma contenida en el artículo 53, inciso tercero del Código Tributario, precepto que establece el pago por parte del contribuyente de un interés penal del 1,5% por cada mes o fracción del mes, señala la norma, en caso de demora en el pago del todo o de la parte que adeudare de cualquier clase de impuestos y contribuciones. A efectos de la relación y dada la forma en que las gestiones pendientes inciden de manera diferenciada en los conflictos de constitucionalidad que aducen en sus niveles de inaplicabilidad, serán reseñados primero el requerimiento causa rol 4.170 con el traslado de fondos evacuados a su respecto, para luego pasar revista a continuación a lo que respecta a causa rol 4.623. Así, el requerimiento de causa rol 4.170 ha sido deducido por la señora Otarola Navarrete con fecha 13 de diciembre del año 2017. Expone la actora que se sustancia causa iniciada por la Tesorería General de la República, en la que se encuentra decretado el remate de inmuebles de su propiedad. Ello tendría origen en un expediente de liquidación y reclamación de impuestos que devino en diversos formularios de cobro por un total aproximado de 405 millones de pesos por capital, esto es, la deuda de impuestos, 26 millones por reajustes y 173 millones de pesos por intereses, de conformidad a lo que prevé la norma cuestionada en estos autos de inaplicabilidad, dada la última liquidación que fuera practicada en el mes de agosto de 2014. Refiere que el remate fue suspendido por defectos en las publicaciones de estilo, pero nada obstaría que en lo sucesivo sea nuevamente verificada dicha actuación procesal. Añade la parte requirente que, pese a que la ejecutante no realizó las publicaciones respectivas conforme lo mandata la ley, el régimen de incremento desproporcionado de intereses que establece esta norma, que requiere de inaplicabilidad, sigue operando actualmente, acumulando creencias así para el fisco sin culpa alguna de su parte. Por lo expuesto y dada la aplicación de esta norma en dicha gestión pendiente que se sustancia ante la Judicatura Ordinaria de La Calera, presenta los siguientes conflictos de constitucionalidad. Lo sitúa en torno a la igualdad ante la ley, el debido proceso legal, la igual repartición de los tributos, la propiedad en sus diversas formas y la imposibilidad de que la ley establezca tributos manifiestamente desproporcionados o injustos. Lo anterior por los siguientes antecedentes que expone en el libelo. Señala que la irrazonable desproporción que significa aplicar la norma en este caso concreto genera una desmesurada elevación de la supuesta deuda base al punto de convertirla, como califica, en expoliante y expropiatoria, sin justa causa ni fin público superior que la sustente racionalmente para ser mantenida en la especie, pues, por una parte, deja de ser fuente posible de reconducción de comportamientos si se considera que los intereses más bien son una sanción, habida cuenta que el retardo en el cobro y en las suspensiones de remate no hay culpa de su parte, y de otra se eleva una supuesta deuda de 405 millones a más de 900 millones de pesos con intereses y reajustes proyectados a la etapa de liquidación post-remate. Añade que estas consecuencias incrementales, al aumentar en este caso concreto de forma exponencial los intereses de los impuestos impagos determinados, agudiza sobremanera la ya dura situación de la parte de la contribuyente, privándola de tributos esenciales del dominio sobre sus bienes raíces, con lo cual se contraría la garantía del artículo 19, numeral 24 de la Constitución, al perderlos tras el remate y dejándola sujeta a diferencias arbitrarias, por lo que se contraría a su respecto también la igualdad ante la ley por soportar impuestos injustos, inicuos y desproporcionados. Todo ello trae como colofón vulneraciones al artículo 19, numeral 20, inciso segundo, numeral 22, inciso primero y numeral segundo, así todos de la Carta Fundamental. De ahí agrega la parte requirente que pida la declaración de inaplicabilidad en el caso concreto de este precepto del Código Tributario, porque de así no resultar, se generan efectos inconstitucionales sobre su patrimonio, sobre la prohibición de excesos en las normas punitivas, dado que los intereses en esta cápite tienen tal naturaleza jurídica y se afectan en conjunto con todo lo anterior los artículos 5, inciso segundo, 19, numeral tercero y 19, numeral 24. Añado a lo anterior que también se ve afectado el debido proceso legal de que trata el artículo 19, numeral tercero de la Constitución, debido a que en su momento no fueron contemplados
todos los antecedentes y descargos presentados por su parte en sede administrativa ante el Servicio de Impuestos Internos, rechazándose las alegaciones vertidas, aludiendo a diferencias en las declaraciones de impuesto que fueron aclaradas. Para eximir al deudor, añade, de su pago, la norma requiere que el atraso sea imputable al Servicio de Impuestos Internos, pero ello necesita ser previamente declarado por su director regional, limitación que además parece contraria a la Constitución, añade la parte requirente, por hacer depender el derecho del contribuyente que ha reclamado judicialmente para ser eximido del cobro de los intereses moratorios a que exista una declaración administrativa que no es jurisdiccional. Por todo lo expuesto, concluye la presentación de Fojas 1 en esta causa rol que la ley tributaria supone siempre el respeto irrestricto por parte del Servicio de Impuestos Internos, así como de la Tesorería, al principio de la legalidad, en términos que lo que se cobre por interés y multas corresponda al periodo de tiempo en que los tributos han permanecido impagos por un hecho siempre que deba ser imputable al contribuyente. De lo contrario, agrega, lo que el servicio pudiera obtener por el cobro de tales tributos no tiene causa y constituye así en la práctica y en la aplicación en el caso concreto un enriquecimiento sin causa, cuestión que contraría a todas luces la Constitución política en los términos ya expuestos. Por todo lo enunciado, solicita que sea acogida la presentación de Fojas 1. En esta causa rol 4170, a Fojas 205, con fecha 2 de febrero del presente año, evacúa traslado en sede de fondo la Tesorería General de la República, solicitando la desestimación completa de este requerimiento causa rol 4170. Señala que la deuda que la requirente mantiene vigente con el fisco se encuentra demandada en expediente administrativo, actualmente en etapa de remate ante el Juzgado de Letras de La Calera respecto de 4 inmuebles previamente embargados, cuestión suspendida a esta fecha. Expone la parte requerida que la requirente no ha formulado presentación alguna en sede administrativa o judicial, solicitando dejar sin efecto la aplicación de los intereses que prevé la norma que cuestiona en esta sede constitucional. Por ello expone que este precepto no incide en el resultado de dicho juicio, precedido por una liquidación efectuada por el Servicio de Impuestos Internos en el contexto del procedimiento tributario hoy vigente en Chile, en que se incluye capital, intereses a cobrar y multas. Si la requirente no se encontraba conforme, más bien debió iniciar un reclamo tributario conforme lo prevé el artículo 124 del Código del RAM. Anota que Tesorería ejerce acción que emana del título constituido por la nómina de deudores morosos que sirve de auto de cabeza del proceso de cobro, constituyendo así título ejecutivo. Por ello, la gestión pendiente no es de determinación del impuesto a pagar, sino que de cobro de una obligación que ya se encuentra firme y ejecutoria de esta fecha, correspondiente a los giros realizados por el Servicio de Impuestos Internos, conteniendo los intereses que establece a su turno la ley. De declararse, agrega la parte requerida, la inconstitucionalidad de la norma, se verían afectados principios como la seguridad jurídica, tanto en sede administrativa como judicial. Añade a Fojas 216 de su traslado que no es posible pretender que una vez afinado el acto administrativo que impuso la obligación de pago de impuestos y encontrándose en la etapa de cobro ejecutivo de la misma, se declaren inconstitucionales normas que inciden en estos actos anteriores y que han servido de base para el inicio del juicio ejecutivo correspondiente, afectando así un efecto inherente a su naturaleza e incertidumbre por tratarse más bien de actos firmes. De esta forma, agrega, se pretende dejar sin efecto un acto administrativo en forma oblicua, afectando el sistema legal que regula el pago y cobro de impuestos. En su jurisprudencia, al contrario de lo expuesto por la parte requirente, señala, este Tribunal Constitucional ha señalado que no se puede impugnar un acto administrativo por vía de la acción de inaplicabilidad. Comenta, analizando lo expuesto, que de la historia legislativa chilena en torno a este precepto del artículo 53 del Código Tributario ha existido siempre un denominador común, cual es incentivar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y obtener mayor recaudación fiscal. La existencia de intereses penales así se ajusta a consideraciones de justicia y equidad, especialmente frente a contribuyentes en mora de cumplir, perjudicando con ello el interés del fisco y con ello también a la nación toda. Así, la norma tiene justificación en el bien común, a diferencia de otros estatutos, en la obligación tributaria, el acto más bien emana de la ley y no de las partes. Por lo expuesto, analizando los capítulos de inconstitucionalidad alegados por la parte requirente, señala que no se vulnera el derecho a la igualdad y a la no discriminación. Analizando el caso concreto, Tesorería señala que la norma obedece a presupuestos razonables y objetivos que la justifican. Establece un recargo a todos los deudores que incumplan con la obligación de entregar oportunamente en arcas fiscales el impuesto adeudado, es decir, igual sanción a quienes se encuentran en igual situación.
Se impide que el contribuyente obtenga ventajas financieras al preferir pagar deudas comerciales antes que fiscales, y se obtiene mayor recaudación fiscal para satisfacer necesidades públicas. Luego, en segundo acápite, tampoco es vulnerado el derecho a la igual repartición de tributos y demás cargas públicas, o la prohibición también de establecer tributos manifiestamente desproporcionados. El interés penal no es un tributo, añade, por lo que no está cubierto por estas garantías en la forma alegada por la parte requerente. Es sanción por incumplimiento de una obligación tributaria, una obligación que el contribuyente es libre o no de cumplir, pero siempre asumiendo las consecuencias del caso conforme lo prevé esta norma. Y finalmente, tampoco puede alegarse afectación al derecho de propiedad de la actora. Comenta que el único perjudicado con el no pago oportuno de impuestos es el Fisco de Chile. El interés penal opera solo cuando el contribuyente no pagó el tributo adeudado en forma oportuna con un tratamiento que prevé a su turno también latamente conforme lo analiza el derecho comparado. Por todo lo expuesto es que solicita que sea desestimada la presentación recaída en causa rol 4170. Luego, pasando revista a la segunda causa de tabla, esto es rol 4623, esta es una presentación deducida con fecha 18 de abril de este año 2018 por Inversiones Familiares BV, continuadora legal de Inversiones La Hollada. El nivel de inaplicabilidad se basa precisamente en la norma cuestionada de la tabla del día de hoy. Señala que la Corte de Apelaciones de Santiago actualmente conoce de una objeción a la liquidación practicada a su turno por el 9º Juzgado de Letras en lo Civil de Santiago por intereses moratorios previstos precisamente en la norma impugnada en estos autos por concepto de no pago de una deuda generada por el cumplimiento irrestricto de una decisión de la Contraloría General de la República, en tanto la inversión pasiva no configuraría el hecho gravado previsto en el artículo 23 del Decreto Ley 3063, por lo que no se encontraría obligada al pago de patentes comerciales. Obviando lo anterior, agrega la parte requerente, en julio del año 2012 la ilustre Municipalidad de Santiago accionó en su contra de demanda ejecutiva de cobro de patente municipal por 168 millones de pesos, más reajustes e intereses devengados hasta su pago efectivo por un periodo que corre desde el año 2009 al año 2012. Dada la norma aludida de este decreto ley 3063, la propia municipalidad emite el título ejecutivo que sirve a su turno de base para el cobro con el que inició el tratamiento judicial. Dicho litigio, agrega la parte requerente, se arrastra por cerca de 6 años con una importante pasividad del ejecutante. No obstante, comenta que su parte consignó en noviembre del año 2017 130 millones de pesos correspondientes al capital supuestamente deudado y quedando pendiente el cálculo de los intereses de estilo. Pero estos, calculados 2 veces por la Secretaría del Tribunal, fueron determinados en la suma a su turno de 162 millones de pesos. Oponiéndose su parte a esta liquidación, ello fue rechazado de plano por el Tribunal de Primera Instancia, apelando a dicha decisión para ante la Corte de Apelaciones de Santiago, lo que constituye la gestión pendiente a que accede estos autos de inaplicabilidad. Sin embargo, enuncia Focas 8 del libelo que consignó intereses en marzo del presente año conforme a la primera liquidación efectuada por el tribunal. Los conflictos de constitucionalidad que señala el requerente en causa rol 4623, dada la aplicación de esta norma, son los siguientes. Primero, analiza la igualdad ante la ley. Comenta que se está en presencia de una norma cuyo fin es sancionar a aquel contribuyente que sin razón decide no cumplir con sus obligaciones tributarias, lo que no ocurrió en la especie. La ausencia de pago no se ha debido a una decisión de su parte, sino que se relaciona con el cumplimiento de un dictamen de la Contraloría General de la República que la habilitó para actuar en la forma en que efectivamente lo hizo. El hecho de que la norma cuestionada se aplique sin distinguir las especiales circunstancias de cada caso concreto contraría la Constitución política. El precepto no distingue cuestiones como si el retraso se debió a un comportamiento totalmente imputable o no al contribuyente. La demora de la autoridad produce resultados beneficiosos para sí y perjudiciales para su parte. Los intereses generados no pueden ser considerados como proporcionales, puesto que incluso en abstracto esta norma cuestionada constituye siempre una sanción que no permite analizar las circunstancias del caso concreto. Agrega que su parte siempre actuó de buena fe con jurisprudencia administrativa que la amparaba. A su parte se la ha considerado en mora antes que la obligación tributaria fuera un hecho cierto entre las partes, sumado a la demora inexcusable de la ilustre Municipalidad de Santiago en la sustanciación ordinaria del procedimiento ejecutivo de cobro. Por ello, agrega que se produce una discriminación arbitraria, fin no buscado por el legislador al momento de introducir este precepto. No existió por su parte reticencia a pagar, sino que actuó amparada por la confianza legítima en lo previamente dictado por la Contraloría General de la República.
La distinción de trato se produce dado que es utilizada la tasa de interés grabada a los contribuyentes con retardo en el pago con una calificación de deudor moroso. Por eso la norma, en lo que respecta a su parte, se aleja de este importante fin original y se torna en desigual, arbitraria y desproporcionada. Luego, en segundo capítulo, señala también que se vulnera la prohibición de establecer tributos injustos o desproporcionados. Los intereses penales cobrados ostentan la naturaleza de tributo. El cobro, aplicando la norma, resulta excesivo y fuera de todo canon racional, considerando que la deuda total reajustada es inferior al monto que se adeudaría por concepto de intereses por demora, correspondiendo a un 124,9% del capital adeudado y reajustado íntegramente ya pagado por su parte. Refiere que la circunstancia de que los tributos sean proporcionados y justos es expresión de los derechos fundamentales de igualdad ante la ley y de no discriminación. Se atenta así contra la proporcionalidad, principio general del ordenamiento jurídico que sirve de elemento de interpretación normativa, especialmente en regímenes sancionatorios para analizar la relación entre la sanción y la conducta que se busca reprochar. En el caso concreto, el castigo impuesto corresponde a la sanción, es mayor a la obligación neta del contribuyente, con un origen en una conducta que era justificada y amparada en el principio de confianza legítima. Por todo lo expuesto, es que solicita también que sea acogida la presentación de FOJAS 1 en todos sus términos. En causa ROL 4623, con fecha 12 de junio de 2018 a FOJAS 79, evacúa traslado de la ilustre Municipalidad de Santiago solicitando que sea rechazado el libelo de inaplicabilidad de causa ROL 4623 por los siguientes antecedentes. Refiere que el primer periodo deudado incluido en un certificado de deuda municipal, el segundo semestre de 2009, es anterior al dictamen aludido por la parte requirente de la Contraloría General de la República de mayo de 2010, invocado por la empresa para justificar el no pago de patente municipal. La deuda que ésta mantiene por concepto de intereses por no pago de patente se origina en un retraso que solo es imputable a la parte de la empresa requirente en estos autos. Como cualquier deudor que se vea afectado por un juicio ejecutivo, es perfectamente posible pagar la deuda antes que se llegue a la etapa de realización de los bienes con total prescindencia de las actuaciones procesales de la parte ejecutante. No es efectivo, añade, que haya existido negligencia en el cobro ejecutivo de la deuda, pues de otro modo no se estaría verificando la actual discusión de la liquidación del crédito, lo que confirma que la defensa municipal ha realizado todas las actuaciones procesales necesarias y conducentes para obtener el pago de la deuda dentro de los plazos legales, sin que haya existido ningún perjuicio para el patrimonio municipal derivado de fallas o errores de procedimiento en el marco de la sustanciación ordinaria de un juicio. En cuanto a la existencia, agrega la parte requerida, de una jurisprudencia administrativa acorde a la cual no le resultaba exigible el pago de patente comercial por tratarse de una empresa dedicada a realizar inversiones pasivas, señala que dicha situación cambia en el año 2012 como consecuencia de un pronunciamiento dictado por la Corte Suprema que estableció que las empresas de inversión pasiva sí se encontraban gravadas con la obligación de pagar patente municipal. Por consiguiente, agrega, ese argumento podría explicar que las patentes comerciales de los años 2009 a 2012 no hubieran sido pagadas bajo la vigencia de la jurisprudencia emanada de la Contraloría, pero no justificarían que a partir de 2013 se haya rehusado el pago, incumpliendo la obligación de todo contribuyente de pagar impuestos por las actividades comerciales que realiza. Así, agrega, el atraso en el pago de la deuda correspondiente a patentes comerciales por el periodo 2009 a 2012 solo se ha debido al ánimo deliberado de la empresa de no pagar lo que corresponde por concepto de patentes. De esta forma, entrando los capítulos de constitucionalidad alegados por la requirente, expone que no se produce en la especie, dada la aplicación de la norma, infracción al principio de igualdad ante la ley. La actora no ha proporcionado antecedentes suficientes para establecer que la aplicación de este precepto sea discriminatoria, pues no logra demostrar que se encuentre en una situación diferente a la de un simple deudor contumaz. La requiriente desde fines del año 2012 se encuentra en la situación de un contribuyente moroso que se niega a pagar una deuda por estimar que jamás debió haberle sido cobrada a su parte. De esta forma resulta procedente que se aplique el interés moratorio, pues no resulta factible distinguir la situación de la empresa de la de cualquier otro deudor moroso de obligaciones tributarias, con lo cual se da pleno cumplimiento al principio de igualdad, consistente en tratar de la misma manera a aquellos sujetos que se encuentran en una misma situación en diferente forma a quienes se encuentran en situaciones diferentes, siempre que las razones para establecer las diferencias sean legítimas. Y por último, tampoco se produce vulneración al artículo 19 numeral 20 de la Carta Fundamental.
expone la requerida que la parte requiriente insiste en que los intereses moratorios serían desproporcionados e injustos porque considera que jamás debió habérsele cobrado patente municipal, es decir, que rehúsa el pago de patente en base a su propia opinión jurídica no avalada por los tribunales superiores de justicia. Reitera que los intereses son injustos porque ha existido negligencia del municipio en el cobro ejecutivo de la deuda. Pero al contrario de las alegaciones de la actora, refiere a la ilustre Municipalidad de Santiago que al momento de notificarse la demanda ejecutiva en septiembre de 2012, la relación capital-intereses era radicalmente distinta. En otros términos, hoy los intereses son superiores al capital, pero antes el capital era muy superior a los intereses, aun habiendo sido calculados conforme al artículo 53, inciso 3 del Código Tributario. Se desprende de ello, señala que un examen de la constitucionalidad de la regla que se impugna no puede efectuarse adecuadamente sin considerar la evolución que ha tenido la deuda en el tiempo, pues la intención del legislador es incentivar el pago oportuno de las deudas tributarias y el mecanismo de intereses moratorios no ha sido concebido para casos extremos de reticencia al pago, como es el caso precisamente de la empresa que requiere en estos autos de inaplicabilidad. Finalmente, señala que de aceptarse la tesis de la empresa en estos autos, ello se traduciría en una revisión de lo ya resuelto por un órgano jurisdiccional competente en el marco de sus facultades, lo que equivaldría a la revisión de una sentencia por un procedimiento no previsto en la ley. Por todo lo anterior, se solicita que sea desestimada la presentación de Fojas 1. Concluye señalando, señor presidente, que traídos los autos para esta vista conjunta, se han anotado en forma para alegar abogados por todas las partes de ambos expedientes constitucionales. Muy bien, ¿los señores abogados tienen observaciones que hacer a la relación? Ninguna por nuestra parte. Adelante, don Patricio Varela. Sí, abogado Patricio Varela por la ilustre Municipalidad de Santiago. Solamente una apreciación muy menor a la relación que ha escrito adecuadamente los términos de los requerimientos y la respuesta. Que la alusión que nosotros hacemos en la parte final de la revisión, de la relación, perdón, se refiere a la sentencia dictada por el noveno juzgado civil en el juicio ejecutivo, donde la sentencia expresamente establece la aplicación del artículo 53. Entonces, si bien este requerimiento se refiere a la impugnación de la liquidación del título ante la Corte de Apelaciones de Santiago, eso es lo que explica la referencia en la parte final. Por lo tanto, solamente hacer esa precisión. Se anota. Primer término, entonces, por la parte requirente en la causa ROL 4170, tiene la palabra don Juan Carlos Manrique hasta por 20 minutos. Adelante. Gracias, señor presidente. Excelentísimas señorías, muy buenos días. Solo aumentando respecto de lo señalado por el señor relator en su completa relación de hoy en la mañana, quiero apuntar dos cuestiones previas, excelentísimos señores, que pueden servir para resolver el genuino conflicto de constitucionalidad que esta vez nuevamente traemos al estrado. Seguramente, excelentísimos señores, en su recuerdo han resonado hasta ahora dos situaciones similares y un precedente. Probablemente sus excelentísimas señorías están recordando su sentencia en el rol 280 del 20 de octubre de 1998. Y seguramente también sus excelentísimas señorías están recordando aquellos alegatos oídos el 28 de septiembre del año pasado en esa causa rol 3440 de este mismo excelentísimo tribunal, iniciada por la ilustre Municipalidad de Maipú, donde se comenzaron a discutir cuestiones similares a estas, muy parecidas. Pero quiero adelantarles, excelentísimas señorías, que en este caso concreto, si bien a nuestro modesto juicio en esas cuestiones precedentes que hemos citado, el conflicto de constitucionalidad genuino ha sido bien encaminado, en este caso concreto, en el de la señora Sara Otárola, en el de esa contribuyente, persona natural, mujer, toda su vida dedicada a la educación de párvulos en la zona interior de la quinta región, hay dos hechos muy particulares que hacen la inflexión a que en el caso concreto, en esta situación, el conflicto de constitucionalidad sea más notorio y más aún que aparezca de manifiesto la urgente necesidad del único remedio posible, que es haber ejercido la acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, puesto que en manos de vuestras señorías excelentísimas está el único remedio posible que se puede dar a esta situación de afectación. No hay otra vía más que recurrir ante vuestras excelentísimas señorías, según pasaré a decir. ¿Y por qué excelentísimas señorías? Y perdóneme y permítame solo una breve licencia. A nuestro modesto juicio, nuevamente, este es en el fondo
uno de aquellos asuntos más relevantes desde el origen del constitucionalismo. No es sino aquella situación del Estado contra los derechos del particular. Si acaso el Estado ha sido creado para proteger los derechos de los particulares o para limitar sus libertades. No quiero utilizar una figura excesiva, excelentísimos señores, pero la literatura, muy cercana al origen de la Carta Magna de 1215, más de alguna vez ha traído a nuestros recuerdos al sheriff de Sherwood, yendo al bosque de Nottingham a pedir que el canasto del fiscus fuera llenado incluso compulsivamente por los pobres habitantes del bosque. Esas cuestiones no han cambiado mucho, excelentísimas señorías, incluso hoy, y pasaré a decir por qué. Si se me permite, en este caso concreto, complementando lo que ha dicho el señor relator, hay dos hechos que hacen la inflexión total en este caso. El primero, excelentísimos señores, es que hay que dejar en claro que la señora Sara Otárola Navarrete, desde hace muchos años, se ha desempeñado como sostenedora, primero como persona natural, asunto muy relevante para este caso, en un complejo educacional denominado Apumanque, siempre y en primer lugar como persona natural. Reitero que es un elemento muy importante para resolver este conflicto. Ese establecimiento, excelentísimos señores, fue beneficiario, y lo es hasta hoy, de una subvención escolar, la que siempre se destinó en un 100% a las inversiones propias de la educación, sin reparo alguno de las autoridades del Ministerio de Educación. Todos los antecedentes del origen de este pago de subvenciones, su traspaso, acreditación en cuentas corrientes, aplicación a los fines y objetos propios para los cuales fue dado, la nula objeción de cualquier desvío o sustracción de estos dineros o inaplicación en estos fines, se encuentra completamente acreditada en el expediente de tramitación constitucional. Citaré en su minuto, si usted me autoriza, señor presidente, algunas hojas en las cuales esto consta: los libros mayores, los libros de banco, los libros diarios, los traspasos, etcétera, que no han sido objetados. En esa calidad de persona sostenedora natural, excelentísimos señores, se le traspasaron por años directamente a ella, a su cuenta corriente, los fondos subvencionados, sin ningún reparo nuevamente de las autoridades educacionales, tributarias, etc. Sin embargo, esos fondos fueron considerados posteriormente, por un cambio de interpretación del Servicio de Impuestos Internos, como componentes de lo que se denomina una renta global de primera categoría e impuesto global complementario para los periodos de los años 2002 y 2013. Sin distinción, excelentísimos señores, que dichos montos percibidos lo habían sido a título de subvenciones, no de ingresos operacionales o efectos de otros negocios, y tampoco como ingresos personales. Además, excelentísimos señores, la propia autoridad estatal, el Ministerio de Educación, con conocimiento de las autoridades tributarias, autorizó el cambio de sostenedor durante el año 2011 de persona natural a persona jurídica, y no porque lo quisiera la señora Sara Otárola, sino que por una imposición del propio sistema legal recientemente aprobado, que obligaba a los sostenedores personas naturales a convertirse en personas jurídicas. Ante ello, excelentísimos señores, el año 2017, tomando conocimiento del giro de los impuestos relativos a los años 2002 y 2013, el 17 de febrero del año 2017, la señora Otárola realizó un reclamo administrativo, hecho que debe ser remarcado. Se ha señalado en alguna contestación que aquí hubo una completa pasividad del contribuyente. No es así. Se reclamó, y más aún, del incremento excesivo de la norma impugnada, el artículo 53, inciso 3 del Código Tributario. Eso consta, excelentísimas señorías, a fojas 40 del expediente constitucional, con fecha 17 de febrero de este año. Se realizó ese reclamo administrativo a través de lo que se denomina una RAF, una revisión de una actuación fiscalizadora del Servicio de Impuestos Internos, respecto del tributo y de sus consecuencias. Recordemos que nuestros apreciados contradictores han sostenido que la norma bajo, en este caso, revisión, no es sino una sanción, aunque accesoria al tributo, pero una sanción, así lo han dicho expresamente. ¿Y de qué se reclamó? Se reclamó de la desproporción que implicaba la aplicación de la norma impugnada, dando a conocer además la tardanza en el cobro del impuesto a través de la Tesorería General de la República. En consecuencia, ambos supuestos de impugnación contraria, que habría habido pasividad del contribuyente, de ese habitante del bosque de Nottingham,
y por otro lado que no habría reclamado de la desproporción, no son efectivas. Aproximadamente 4 años después del giro, excelentísimas señorías, comienza la actividad de cobro. Y a esa fecha habían aumentado, por efecto de la norma que encontramos en este minuto bajo debate, el monto final de 4 liquidaciones que se pretenden cobrar, que están en fojas 41 del expediente constitucional, a esa fecha con la friolera de más de 606 millones de pesos incrementados para una persona natural. ¿Dónde está entonces la inflexión de este caso, excelentísimos señores, para ir avanzando? El primer asunto relevante se produjo cuando nuestra representada pasó de sostenedora como persona natural a complejo educacional a Pumac. Y esto es muy relevante, porque el nuevo sostenedor pasa a ser una persona jurídica. Es así entonces como establecimientos educacionales Otárola y compañía, representado, es cierto, por la señora Sara Otárola, se transformó en el nuevo sostenedor del establecimiento desde el año 2011, esto es, para el año tributario 2012, que es el momento en que se produce, a nuestro juicio, la imputación errónea del Servicio de Impuestos Internos, del impuesto de primera categoría y global complementario por parte del servicio, con una resolución exenta de fecha 28 de diciembre del 2011, en frente del Ceremi de Educación de la región de Valparaíso, que había autorizado el cambio de sostenedor de persona natural a persona jurídica. Esto es, el propio Estado ya había cambiado la situación de ese contribuyente, pero lo olvidó. Excelentísimas señorías, el decreto número 364, que se encuentra agregado también en fojas 58 del expediente constitucional y no ha sido objetado, de fecha 5 de diciembre del 15, obligó a los sostenedores de establecimientos educacionales a convertirse en personas jurídicas de derecho público para tener reconocimiento estatal, percibir las subvenciones y comenzar en el fondo a operar con ellas. Eso fue lo que hizo la señora Sara Otárola, hizo sino cumplir con la normativa impuesta por el propio Estado. Ese decreto vino a poner en marcha, excelentísimos señores, lo ya establecido en una serie de normativas anteriores, que señalaban que para ser objeto de la posibilidad de recibir estas subvenciones, los establecimientos educacionales tenían que cambiar de personas naturales a jurídicas. El segundo, entonces, aspecto relevante a considerar que hace la inflexión en el caso es que los fondos relativos a subvenciones escolares se encuentran, excelentísimos señores, y esto es lo más curioso, exentos de impuestos, según lo establece expresamente el artículo 5 del decreto con fuerza de ley 2 de 1998. Están exentos de impuestos y están tratados como rentas de primera categoría y global complementario, generando hasta el día de hoy, si hacemos una proyección prudente, aproximadamente casi 1.000 millones de pesos entre capital e intereses. Excelentísimas señorías, a consecuencia de esto es que se inicia el proceso de cobro en la Contraloría, perdón, en la Tesorería, respecto del cual se ha generado la cuestión pendiente. A nuestro juicio, para ir concluyendo, excelentísimo señor, el conflicto de constitucionalidad es genuino, porque por una parte, el cambio de criterio del Servicio de Impuestos Internos, a nuestro juicio, una vez más modesto, con una interpretación contraria a la Constitución y contraria a los principios de los justiciables, a los derechos de los justiciables y a las garantías fundamentales de los justiciables respecto del Estado en lo que dice relación con la obligación tributaria y la justicia tributaria, lleva a requerirles a ustedes el único remedio posible, que es la inaplicación del inciso tercero del artículo 153 del Código Tributario, en este caso, que no deja, excelentísimos señores, al Estado ni a la potestad tributaria ante la imposibilidad absoluta de poder cobrar la obligación. Les aclaro también que nuestra parte siempre ha manifestado disposición a pagar la obligación tributaria, pero hoy día se hace material, física y económicamente imposible por estos montos, teniendo embargados los únicos 4 bienes raíces que tienen. Es imposible que obtenga siquiera un crédito para pagar el capital que hemos manifestado la voluntad de querer pagar, pero es imposible pagar el incremento del artículo 53, inciso tercero, para cualquiera persona media en este país. Dicho eso, me hago cargo de un último punto, excelentísimos señores. Nuestros colegas han dicho que el artículo 53, inciso tercero, no es un impuesto, sino que es un accesorio y por tanto está sujeto a otras consideraciones de política financiera estatal. Les quiero dejar una última reflexión para no demorarlos más y poder cumplir con la promesa de explicar nuestra posición en el tiempo que hemos asignado.
Nosotros pensamos, excelentísimos señores, que la aplicación de esta norma contraría incluso el criterio del rol 280 del 20 de octubre de 1998, en que esta magistratura constitucional dijo que la proporción o desproporción de un tributo debe ser ponderada de acuerdo a la capacidad de pago del contribuyente. A nuestro juicio eso es lo que engarza con la norma constitucional que permite en este caso hacer ese test de proporcionalidad, de razonabilidad, de constitucionalidad y de justicia, en este caso concreto. ¿Por qué a esta contribuyente en el fondo de aplicársele esa norma se le terminará expoliando no solo de más de 30 años de trabajo, de historia, sino que de todos sus bienes y de la posibilidad siquiera potencial de poder reconducirse? ¿Con qué reflexión los quiero dejar, excelentísimas señorías, si se me permite? Nosotros además hemos reclamado que se ha afectado nuestro derecho a ser juzgados sin dilaciones excesivas, porque esas dilaciones no dependen de la voluntad de esta parte. Así se vulnera el inciso segundo del artículo 5 de la Carta y por tanto los tratados que en este caso amparan los derechos fundamentales de esta persona como persona natural y a su vez como contribuyente, el 8.1 de la Convención Interamericana, el 14.1 del Pacto Interamericano de Derechos Civiles y Políticos. ¿Y cuál es esa reflexión, señoría? Que toda esta situación, el cambio de criterio, el aumento incremental, la desproporción irrazonable, la discriminación que a nuestro juicio parece arbitraria, vulnera y complota contra el argumento central de nuestros apreciados colegas. Y con esto concluyo. Nuestros apreciados colegas sostienen, excelentísimos señores, que el artículo 53, inciso tercero, no es un tributo, sino que un accesorio al tributo, pero reconocen que es una sanción. Primero, para el contribuyente que no realiza lo que debe, ya hemos probado que hemos hecho todo lo que estaba a nuestro alcance. Y en segundo lugar, que le puede ser imputado ese retardo. Y hemos probado que no es imputable porque nuestra representada en este caso no ha hecho sino cumplir con las propias directivas que el Estado le ha señalado de acuerdo al rol que desempeña y al giro que tiene. Pero nuestros colegas aún así insisten que es una sanción. Pues bien, si fuera una sanción, excelentísimas señorías, y volvamos a los orígenes también de la protección de los derechos humanos a través del constitucionalismo moderno, no cabe sino recordar a Hegel en su tratado sobre filosofía del derecho. Hegel decía que toda consecuencia desfavorable de una norma considerada como sanción debe humanizar al sancionado, mismo criterio que asume más tarde Kant. Y utilizan una expresión gráfica que quizá hoy día sería impopular, porque dice, de lo contrario, sería como de darle de palos a un perro, para querer graficar que un animal, supuestamente, no podría internalizar las consecuencias de la sanción y en consecuencia no estaría en posibilidad de reconducir su comportamiento. La reflexión es, excelentísimas señorías, esta norma, con esas consecuencias expoliantes, desproporcionadas y razonables, permiten a un contribuyente, persona natural, a esta mujer de esfuerzo toda su vida y su trabajo, siquiera tener la posibilidad de reconducir su conducta tributaria, si le impide siquiera obtener un crédito, el más caro del mercado, para pagar el capital que quiere pagar, pero ante la imposibilidad material de pagar el incremento de estos intereses. Esa sanción, si es entonces una sanción, excelentísimas señorías, es irrazonable, porque es desproporcionada y cabe precisamente en esa hipótesis en que el principio de proporcionalidad prefiere y permite corregirla bajo la subespecie de prohibición de exceso. Esa es nuestra petición humilde, excelentísimas señorías, quedamos a su juicio. Muy bien. A continuación, en la causa rol 4623, por la parte requerente, tiene la palabra don Luis Eduardo Toro Bosay, hasta por 30 minutos. Adelante. Muchas gracias, su señoría excelentísima. Con la venia de usted y de este tribunal, doy comienzo a este legato. Intentaré ajustar la minuta que había preparado, atendido a la correcta relación que se hizo y el alegato que me ha antecedido. Y para partir, quiero dejar asentado dos cuestiones que son básicas como punto de partida para esta discusión. En primer lugar, y contrariamente a lo que se sostiene, esta parte no pretende revisar o rever en esta vía, en esta sede constitucional, la procedencia o no del pago del impuesto. De hecho, el impuesto en este caso particular, que es una patente municipal, fue pagado con sus reajustes y con sus intereses corrientes, y eso consta en auto. De hecho, la municipalidad, a diferencia de lo que fue la tramitación del juicio, fue muy diligente en retirar los valevistas, los hizo al día siguiente que se habían hecho las liquidaciones. En segundo término, y también esto quiero ser bien enfático, esta parte no viene ni pretende de forma alguna hacer un cuestionamiento a la norma abstracta del artículo 53, inciso tercero.
no resulta procedente, ni tampoco es la intención de esta parte. Lo que esta parte señala es que la aplicación de ese inciso tercero que establece este interés punitivo moratorio especial de 1,5 mensual y fracción de mes es inconstitucional para su aplicación a este caso concreto. Y en esto también quiero ser bien enfático. El caso concreto de mi representada es sustancialmente distinto al de mi colega que me ha antecedido y del alegato que se hizo hace un par de meses atrás, cuya causa se encuentra pendiente de fallo. ¿Por qué? Porque en este caso concreto, mi representada, en esa fecha, Inversiones La Hollada, hoy su contenedora legal, que es Inversiones BIV, que es una sociedad de inversiones pasivas, se veía enfrentada a un cuestionamiento. Ustedes recordarán, sus señorías excelentísimas, que por esos años se discutía si las inversiones pasivas eran o no objeto de pago de patentes municipales. Y resulta que esa discusión se vino a zanjar, al menos en esa época, con un dictamen de la Contraloría General de la República. Este dictamen, su señoría, que es el 27677, que es del año 2010, señala expresamente que el criterio que tiene la Contraloría es que estas inversiones pasivas, toda vez que solamente compraban bienes con un objetivo rentista y no producían ni bienes ni servicios, estaban exentas, estaban fuera del hecho gravado previsto por la Ley de Rentas Municipales. En consecuencia, su señoría, a diferencia de otros casos, mi representada, respecto de los años que se le está demandando la patente, esto es el último semestre del 2009 hasta el primer semestre del 2012, actuaba amparada por un acto administrativo. Un acto administrativo emanada nada menos que de un dictamen de la Contraloría General de la República que le decía que su situación particular y la de todas las sociedades pasivas no estaba afecta al pago de este tributo. En consecuencia, no pagaba, no porque fuera un contribuyente reacio a pagar una obligación tributaria, era porque era un contribuyente que de buena fe y confiando legítimamente en lo que el Estado había dicho a través del dictamen de Contraloría, le señalaba a su señoría que no tenía que pagarlo. Y en esto también es bien relevante, y ya nos referiremos un segundo más respecto a la confianza legítima, que este dictamen de Contraloría resulta plenamente vinculante para la municipalidad. En efecto, el artículo 6 y el artículo 19 de la Ley Orgánica Constitucional de Contraloría establece esta obligatoriedad respecto de los dictámenes para los órganos que son fiscalizados. De hecho, hay mucha jurisprudencia de Contraloría que se refiere a esta materia. Solamente por citar un ejemplo, una sentencia, un dictamen del 2017, de diciembre del 2017, el 42257, señala precisamente que los dictámenes son vinculantes para los órganos del Estado fiscalizados, y este dictamen, la gracia que tiene es que expresamente refiere que son vinculantes para las municipalidades, calidad que tiene mi contraparte. Entonces, su señoría, ¿cuál es la situación de hecho acá? La situación de hecho en la cual se le pretende aplicar este impuesto sancionatorio, que es este interés agravado, es que a la fecha de interponerse la demanda, porque eso es relevante, a la fecha de interponerse la demanda ejecutiva de cobro de patentes por parte de la Municipalidad de Santiago, esto es el 31 de julio del 2012, se encontraba plenamente vigente el criterio de Contraloría. Es decir, la municipalidad, sustrayéndose de la obligación que tenía de obedecer el precedente de Contraloría, demanda a mi representada una sociedad de inversiones pasivas del pago de patentes municipales por un periodo en que o se discutía el último semestre del 2009 o ya estaba establecido este dictamen que son 2010, 2011 y primer semestre del 2012. Es más, su señoría, y acá en un acto claramente contradictorio de parte de la municipalidad, ella no puede alegar, no podría en ningún caso, pero además adicionalmente en este caso, no puede alegar que no tenía conocimiento de este dictamen, toda vez que ella había presentado a la propia Contraloría conjuntamente con otras municipalidades, se debe dejar efectos evidentes ese dictamen, un dictamen solicitando la reconsideración del planteamiento anterior. Y eso en
enero o febrero de ese año 2012 había sido rechazado. Vale decir, su señoría, la municipalidad, sabiendo que no le era aplicable el pago de las patentes a mi representada, habiendo reclamado y perdido de eso ante la Contraloría esa discusión, e igual transgrede lo que dice el dictamen y demanda a mi representada el pago de las patentes. Ahora, es cierto que con posterioridad a que la litis estaba trabada en estos autos, para decir que se había presentado la demanda, que se habían opuesto todas las excepciones, etcétera, a fines del año 2012 se dicta una sentencia de la Corte Suprema que cambia el criterio y a consecuencia de eso se dicta un nuevo dictamen que cambia el criterio, ¿ya? Diciendo que las inversiones pasivas tienen que pagar. Pero resulta, su señoría, que lo que se está discutiendo acá es un periodo que es anterior al cambio de criterio, no posterior al cambio de criterio. Ya nos referiremos también al tema de la retroactividad. Pero bueno, este juicio sigue tramitándose. Finalmente hay una sentencia de la Corte Suprema que rechaza las excepciones de esta parte. Esto vuelve a la primera instancia. La primera instancia dicta la resolución de cúmplase y liquídese. ¿Y qué es lo que pasa? Nada. Absolutamente nada. La municipalidad, su señoría, no hace nada. Deja parado este juicio sin actividad alguna por prácticamente 3 años. 3 años en que el reloj de este interés punitivo seguía corriendo. Es más, su señoría, el expediente fue archivado. Estuvo prácticamente 2 años archivado. Y recién, cuando se estaba cumpliendo o por cumplir el plazo de 3 años de abandono del procedimiento, se reactiva esta causa. Se reactiva, se pide la liquidación, esta parte que ya se allanaba, por cierto, como cualquier ciudadano, a la sentencia de la Corte Suprema, va y sin liquidación paga el capital más reajuste, espera la liquidación, sale la liquidación, correcta a juicio esta parte, aplicando interés corriente, paga el interés corriente, ambos valevistas fueron inmediatamente retirados por la municipalidad. ¿Y qué es lo que hace la municipalidad? No obstante todo este historial, reclama de la liquidación y dice no, tiene que aplicar el inciso tercero del artículo 53 para efecto de los intereses. Acá no estamos discutiendo que no se paguen intereses, acá estamos discutiendo si para el caso particular es constitucional o no sancionar a mi representada con este interés agravado del inciso tercero del artículo 53. El Tribunal de Primera Instancia de plano acoge esta posición y eso motiva la apelación de mi representada que se encuentra pendiente y en la cual la norma del artículo 53, número 3 y su procedencia es determinante. Ahora, ¿por qué esta conducta afecta las garantías constitucionales en este caso particular? En primer lugar, porque a juicio de esta parte se violenta gravemente el principio de la igualdad de la ley. ¿Por qué eso, señoría? Porque el análisis de igualdad ante la ley, y de hecho lo ha señalado en múltiples jurisprudencias, tiene que mirarse a los iguales y tiene que distinguirse a los que son distintos, a los que no están en la misma situación. En el caso de Marra, su señoría, hay una situación hipotética que es la que prevé el inciso tercero del artículo 53, que es que existe un contribuyente que es renuente al pago, que decide no pagar, que teniendo probablemente otras obligaciones, prefiere pagar otras obligaciones y no las propias con el fisco. Y a este contribuyente se le sanciona y se le incentiva, por cierto, a los demás contribuyentes con este interés agravado de 1,5 mensual. Pero ¿cuál es el caso particular de mi representada? El caso particular de mi representada es que no pagó las patentes porque se encontraba amparada en un acto administrativo que le decía que no tenía que pagarlas. Y luego, en una segunda etapa, cuando el juicio termina en su parte declarativa del juicio ejecutivo con el rechazo definitivo de las excepciones, porque la contraria, que es que tenía la carga procesal, como lo veremos de llevar adelante el juicio, nada hace y deja pasar mucho tiempo sin hacer nada. En consecuencia, su señoría, acá nosotros estimamos que si uno hace el análisis de igualdad ante la ley y compara en consecuencia la hipótesis del legislador versus la hipótesis puntual de los hechos concretos acá, se da cuenta que hay un tratamiento desigual a personas que están en circunstancias distintas. ¿Por qué? Y distingamos las dos etapas. En una primera etapa, su señoría,
y esto tiene que ver, porque es relevante, la finalidad, porque tiene que haber un análisis de finalidad de la norma. La finalidad del artículo 53, número 3, es sancionar, es incentivar a un contribuyente que es renuente al pago de sus tributos. ¿Cuál es la situación de mi representada? Radicalmente, como he dicho, distinta a la de este contribuyente, toda vez que ella actuó con la convicción de que nada debida amparada en este dictamen y sucesivos dictámenes que después ratificaron de la Contraloría. Esto es, su señoría, lo que en derecho administrativo se conoce como la confianza legítima. Ríos de tinta corridos sobre la confianza legítima. Solamente yo quiero hacer referencia a algunos de los deberes que se desprenden de este concepto, tal como lo señala el profesor Bermúdez Soto, hoy por hoy, Contralor General de la República. Primero, la obligación de una actuación coherente por parte de la Administración. Segundo, la vinculación a la Administración del precedente, que es, en el fondo, una consecución de esta coherencia. En tercer lugar, los precedentes pueden ser cambiados. Sí, efectivamente, pueden ser cambiados, pero tienen que anticiparse, anunciarse el cambio de criterio. No se puede cambiar el criterio y aplicarlo retroactivamente. Entonces, hay que anunciar esto. Por lo mismo, hay que dar un plazo de transitoriedad para que el contribuyente pueda ajustarse a la nueva realidad. Y resulta, su señoría, que acá claramente estos principios no se respetaron de ninguna forma. Acá no hay una actuación coherente de la autoridad. Acá la autoridad, primero, va contra el dictamen de la Contraloría. Va contra el dictamen de la Contraloría. Toda vez que, no obstante estando obligado por él por ley, demanda un pago de unos patentes municipales que el dictamen decía que no correspondía. Pero además es incoherente con ella misma, toda vez que ella, reconociendo la validez de este dictamen, le había pedido a la propia Contraloría que lo dejara sin efecto, vía un nuevo dictamen. Y resulta que eso lo perdió. Eso es, su señoría, lo que en el derecho privado se conoce como la teoría del acto propio. Uno no puede ir contra sus actuaciones similares. Si la Contraloría reconoce el valor de este dictamen y su vinculación para ella, y por lo mismo va ante la autoridad y le solicite que lo cambie, y le dicen que no, no puede después demandar como que si este dictamen no existiera. Recordemos, su señoría, que esta demanda se plantea antes que se produzca el cambio de criterio de la Corte Suprema, un semestre antes. Vale decir, cuando se encontraba plenamente vigente este dictamen. Entonces, su señoría, acá lo que es importante también destacar es que lo que se pretende, porque dice la contraria, y lo señaló el señor relator, dice, bueno, podría estar justificado que no hubiera pagado las patentes hasta el año 2012, pero de ahí en adelante no. Y esta parte está de acuerdo con eso. Por cierto que ha pagado todas las patentes de ahí en adelante. Distinto es que respecto a las patentes que no se pagaron amparado en este criterio, retroactivamente se aplique el nuevo criterio y se pretenda que las debe, y no solo que las debe, sino que pasa a ser en consecuencia un mal contribuyente que merece esta sanción. La situación, como verá su señoría, es radicalmente distinta. Y siendo radicalmente distinta, a juicio de esta parte, el análisis de constitucionalidad de igualdad de la ley, comparada a esta situación particular versus la situación hipotética, es radicalmente distinta. Pero, y en esto quiero reiterarlo, acá creemos además que hay un desvío del objetivo de la norma. Como hemos dicho y como ha apuntado la jurisprudencia de este excelentísimo tribunal, el fin de esta norma es incentivar el pago de los impuestos. ¿Cómo va a aplicarse esta norma a un contribuyente que, amparado en la confianza legítima que le da un acto de la Contraloría General de la República, estima que no tiene que pagar? O sea, ¿qué incentivo hay a uno a cumplir obligaciones que estima que no tiene? O sea, claramente acá hay una desconexión entre el objetivo que tiene la norma y la situación particular. Pero, su señoría, como les decía recién, hay una segunda situación o una segunda etapa. Este procedimiento ejecutivo termina con la sentencia de la Corte Suprema en que se rechazan las excepciones, vuelve a primera instancia, y el Tribunal de Primera Instancia ordena cúmplase, liquídase. ¿Y qué es lo que pasa ahí? Nada. Durante prácticamente 3 años, paralizado. ¿Qué es lo que dice la contraria? Para justificar esto dice, oiga, pero usted siempre pudo pagar.
Señoría, ese es un argumento meramente retórico que de hecho ha sido rechazado en la sentencia de 1951 y 1952, que se acogió un recurso de inaplicabilidad por este mismo concepto. El Servicio de Impuesto Interno alegó lo mismo y no se acogió esa tesis. ¿Y por qué no se acogió, su señoría? Porque tanto desde el punto de vista procesal como desde el punto de vista administrativo, la carga de instar por la prosecución de un procedimiento es del demandante, del ejecutante en este caso. Prueba de ello es que en materia procesal existe la sanción del abandono del procedimiento, artículo 150 y siguiente, que se aplica incluso al juicio ejecutivo, en que se sanciona a aquel litigante que no es diligente en la prosecución de su juicio y lo deja paralizado por más de 3 años, en el caso del juicio ejecutivo. Acá prácticamente se cumplen los 3 años. Y además, desde el punto de vista administrativo, por las normas de los principios de eficiencia y eficacia, claramente el administrado tiene que darle curso progresivo a sus actuaciones. Ahora, teniendo presente esta consideración y probablemente entendiendo los fieles argumentos, cuando traslada evacúa el traslado sobre el fondo, da una nueva explicación. Una explicación que equivale a una verdadera confesión judicial espontánea. Si me permite su señoría leerla muy cortito, dice que el único hecho que afectó la normal tramitación del juicio se relaciona con el fallecimiento del abogado de la causa, don Juan Pablo Pozo, en el año 2015, lo que efectivamente se tradujo en que no se tuviera conocimiento del expediente hasta el año 2017. Su señoría, por cierto que es lamentable la muerte de cualquier persona, de un colega, sin duda, pero en este caso habían 3 mandatarios. Y por muy lamentable que es la situación, un órgano público no puede escudarse de cumplir sus obligaciones y de ejecutar los actos porque se muere un funcionario. O sea, su señoría, acá lo que hay claramente es un reconocimiento que, sin una explicación justificada, esto estuvo paralizado. Es decir, acá no se discute la paralización y no se señalará, por la contraria, que la muerte lamentable del abogado es imputable a esta parte. Acá, claramente por motivos no imputables a esta parte, este juicio estuvo paralizado por más de 3 años. ¿Y qué es lo que pasaba en el intermedio? Todos los meses, 1,5% caía, 1,5 caía, 1,5, y se iba incrementando esta obligación al punto que hoy día los intereses son más altos que el capital pagado neto reajustado. Ese es el nivel de desproporción. Y eso nos lleva al segundo tema de inconstitucionalidad, que dice relación con los tributos manifiestamente injustos o desproporcionados. Se ha señalado en la relación, que al menos entiendo el Servicio de Impuesto Interno, estimaría que esto no es un tributo. La verdad es que hay jurisprudencia de este propio tribunal que, citando la historia fidedigna de la ley, no de la original porque no tiene historia fidedigna sino una modificación, se entiende que este tributo es en carácter amplio, por lo cual incluiría, por cierto, también a este interés. O sea, tiene naturaleza de tributo. Además, es accesorio al tributo y cumple con todos los requisitos, así lo señala el voto de minoría en la causa 1951, cumple todos los requisitos de un impuesto. En consecuencia, su señoría, estamos frente a un tributo. La pregunta es, ¿resulta este tributo para este caso particular desproporcionado? Y para eso hay que hacer el análisis de proporcionalidad. Claramente el análisis de proporcionalidad se tiene que construir, y así también lo ha dicho esta excelentísima Corte, considerando por un lado las capacidades de la parte, del contribuyente, en este caso deudor, y además las circunstancias particulares. Y si uno ve la situación acá, y en esto quiero ser bien claro, acá la desproporcionalidad no está dado solamente por el monto del tributo o por las circunstancias particulares aisladamente, sino por el trabajo conjunto de ambas. Vamos por partes. En cuanto al monto, este monto de 1,5 mensual, para el caso concreto, significa que mi representada está, como lo decía recién, pagando a título de interés 125% más que el capital reajustado. Eso en sí mismo demuestra una falta de proporcionalidad, una desproporción con este tributo. Solo para tener un punto de comparación, la tasa de interés corriente y máxima convencional vigente al 1 de octubre de este año para las operaciones reajustables en moneda nacional de un año más, el interés corriente es un 3,07% anual.
el interés agravado es un 18. El interés convencional, que es la máxima convencional, un 5,7. Acá un 18. Vale decir, lo que se está cobrando es un poco de más de 3 veces el interés máximo convencional, lo cual por sí mismo demuestra la desproporcionalidad de este tributo. Pero eso no es todo, su señoría. Esto hay que conectarlo con la situación particular para este caso concreto a la cual me he referido. Estamos hablando de un interés punitivo que se establece para un contribuyente reticente. Y acá tenemos un contribuyente que ha actuado de buena fe, amparado en un acto administrativo. ¿Acaso, señoría, hay una suerte de esquizofrenia del Estado? Porque por una parte, una cabeza del Estado le dice que no tiene que pagar y después la otra cabeza del Estado le dice que tiene que pagar y tiene que además pagar como si hubiese estado consciente de siempre que tiene que pagar y pagar la multa asociada a eso. Eso, su señoría, a juicio de esta parte, importa que para este caso concreto y atendidas las circunstancias que ya he repetido reiteradas veces, hacen una aplicación inconstitucional de la norma. Y es por eso, su señoría, que esta parte viene en solicitar que se acoja el presente recurso, poniendo un énfasis más. La contraria, por lo menos la municipalidad, alega y clama de que acoger este recurso en este caso afectaría la certeza jurídica. Y esta parte tiene la más íntima convicción de que eso no es efectivo. Esta parte, como lo dijo al principio este alegato, no está discutiendo la constitucionalidad de la norma abstracta. Lo que está diciendo es que para el caso particular, que es un caso excepcional, bastante irrepetible, su aplicación es inconstitucional. Vale decir, si es que se encontraron un mix de elementos en que hay por una parte un atraso imputable al ejecutante, no imputable al ejecutado, y además un contribuyente que actúe de buena fe, podría argumentarse este precedente. Si no, este precedente solamente es aplicable para este caso. Por eso, su señoría, solicito que se acoja el presente recurso. Dejo a disposición de su señoría copia en mi minuta. La jurisprudencia y los antecedentes que he referido están en esta carpeta. Muchas gracias, señoría. Gracias a usted. El tribunal va a hacer un receso de 10 minutos para proseguir los alegatos.